ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. En el marco de los desastres que dejó el paso del temporal que azotó Chile hace unos días, uno de los responsables del mayor peso de los postes son los cables de las cableras de comunicaciones. Hay una ley promulgada en 2019 que regula el tendido y retiro de las líneas aéreas que aún no tiene normativa o reglamento y acaba de ser reingresada a la Contraloría. Vamos a conversar con el abogado Gonzalo Troncoso Iturriaga sobre este tema. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, mucho gusto que nos hayas recibido. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien Muy acá. bien, todo bien por acá, muchas gracias. Oye, Gonzalo, a ver, hablemos un poquito así como a grandes rasgos. Toda ley debe tener una normativa o reglamento o lo que llaman ahora un protocolo o un procedimiento, como sea. No necesariamente, no es la obligación. Lo que pasa es que hay algunas leyes que por carácter técnico requieren un desglose de forma más técnica, que no cabe la posibilidad de hacer ese desglose desde el punto de vista de la propia ley. Si no, la ley sería una cosa absolutamente ilegible desde el punto de vista de comprensión de las personas normales. Y como esto tiene tecnicismos, muchas normas de todo ámbito, tributario, telecomunicaciones, cualquier tipo de ley, requiere, el Congreso autoriza para que sea el Poder Ejecutivo quien reglamente dicha normativa. Y por lo tanto el Poder Ejecutivo, que cuenta con los mecanismos técnicos idóneos y le da generalmente un plazo, proceda a reglamentar, o sea, a lo que se dice, que proviene de la norma, procede a ordenar lo que está descrito en la norma desde el punto de vista más técnico. Por lo tanto, no es obligatorio. Hay leyes que no necesitan eso, la gran mayoría de las leyes puede ser que no lo necesiten, pero en este caso sí es necesario. En este caso es necesario reglamentar porque hay casos y casos, porque en este caso, en este tipo de ley, por ejemplo, se necesitan hacer la bajada, lo que nosotros llamamos la bajada, o sea, en buenas cuentas la ley viene siendo el titular, ¿no? Que enmarca todo lo, pero el cómo proceder vendría siendo esta normativa que en este caso de la ley Chao Cables no está. Así es. La ley genera el marco normativo general y hay que hacer una bajada de plazos, tiempos, de ejecución, cómo se materializa la ley. La norma Chao Cables lo que dice es justamente un plazo que deben tener determinadas las empresas de telecomunicaciones para efectos del retirado de cables y primero hay que determinar qué cables son los que están en desuso, hay una serie de cosas. Ahora, pongámonos un ejemplo de qué es desuso. Pongámonos ese supuesto. ¿Qué se entiende por el desuso? Bueno, eso debería venir reglamentado en el reglamento. Cuando, por ejemplo, se cambia una tecnología, ya no se usa el cable cobre, se usará fibra óptica. Bueno, pero puede ser que esa misma fibra óptica puede ser reutilizable en otras áreas. Entonces, todas esas definiciones, bajada, plazos para ejecutar lo que determina la ley, porque la sanción está claro, lo que hace el legislador y lo que dice la norma constitucional es que la sanción debe estar clara por lo menos en especie y cuerpo. O sea, la ley lo que tiene que hacer es que debe mandar, en este caso, manda al retiro de cables dentro de un plazo. El no cumplimiento genera responsabilidad y esto puede ser denunciado por las municipalidades al juzgado de policía local y hay unas sanciones. Y esas sanciones están establecidas en la ley. Ya. Ahora bien, ¿cómo Sí, se determina bajo qué aspectos se hace esa, como llamamos nosotros, la bajada para poder retirar los bienes? Porque lógicamente hay que intervenir una serie de postes o instrumentos que son básicamente técnicos. Respecto de eso, bueno, eso hay que hacerlo en el reglamento. ya, me quedó clarísimo. Ahora, en ese sentido, otra pregunta. ¿Por qué los postes del alumbrado público hay una especie de convenio de que se usen los mismos postes
para a una cierta altura para llevar la electricidad y a otra altura para llevar los cables de las telecomunicaciones? En materia eléctrica ha habido, esto fue una modificación legal, pero hubo bastante discusión hace muchos años respecto de la propiedad, porque no nos olvidemos que los postes se encuentran, la gran mayoría, no sé si el 99%, pero la gran mayoría están instalados en bienes de uso público. Están instalados en casi todas las veredas. Hablemos de los postes tradicionales, no hablemos del poste de alta tensión o de media tensión, esos que además tienen unas servidumbres de paso. Pero el poste tradicional está instalado en la vereda. Y la vereda, el uso y la autorización, como la mantención de las veredas, corresponde a las municipalidades. Entonces la municipalidad hubo un momento en que se planteó de que, y hace poco también se volvió a plantear un tema parecido, pero respecto a las concesionarias, es que así como las eléctricas eh, tienen un beneficio económico por el arriendo de estos espacios de los tendidos eléctricos para efectos de poder arrendárselos a empresas de telecomunicaciones diversas, también algunas municipalidades, como el caso de Huechuraba, ha planteado que deberían pagar patentes municipales, no solamente las eléctricas, por el ejercicio de esa actividad comercial en su comuna, sino que también las autopistas que pasan por la comuna. Y ahí se ha dado un debate interesante respecto al tema. Pero la ley autoriza a las empresas de telecomunicaciones, a las empresas eléctricas, a las concesionarias de estas empresas de electricidad, que puedan utilizar los mismos postes para efectos del tendido y subarrendar los cables y los espacios para telecomunicaciones. Oye, pero es que eso que dices tú que está bien, están en un lugar público, están en las veredas, y al final, entonces, ¿qué pasa? Que todos se pasan la pelota uno entre otros, porque si bien es cierto, claro, está la municipalidad por un lado, están las cableras por otro, están las eléctricas por otro lado, ¿no? Entonces, al final, como que queda una cosa que no es bien delimitada. Es un poco lo que pasa con los árboles, ¿no? Cuando hay un árbol que está entorpeciendo el paso, por ejemplo, de los cables, es de la municipalidad. Pero si está entorpeciéndolo más todavía, es de la eléctrica, la que tiene que cortar. Sí. Pero si queda en el suelo, lo tiene que recoger otro. O sea, al final hay ahí una madeja que no sé por dónde va el hilo. Sí, a ver, aquí hay que tener claro un par de conceptos. Lo primero, todos los árboles que se encuentran en la vía pública son de obligatoriedad de mantención, retiro e instalación de las municipalidades. Pero los cables que topan, rozan o que se mantienen en contacto con lo que es los cableados son de responsabilidad el corte y mantención de eso para que no ocurra de las empresas eléctricas. Ahora, hay que distinguir quién es el causante de la caída de un poste o de la caída del tendido eléctrico, que es una cosa, y otra cosa es el plazo de la reposición del servicio. Porque acá hemos escuchado a varias empresas eléctricas que han señalado que esto es responsabilidad compartida. No, 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 no. Acá hay que ser sumamente claro. ¿Puede ser responsabilidad compartida la mantención de algunas cosas o que algunos árboles hayan caído sobre el tendido eléctrico? Puede ser. Eso podemos ponerlo en discusión. Pero lo que no está en discusión es que acá se incumplieron reiteradamente los plazos de reposición, que eso es absolutamente obligación de las empresas eléctricas el caso Enel o el caso SG, etcétera. Por lo tanto, son dos cosas absolutamente distintas. Entonces, lo que nos han tratado un poco de enredar es que acá hay una responsabilidad compartida. No, no, hay claras distinciones. Una cosa es el arbolado y otra cosa es cuánto tiempo yo tengo para reponer el servicio. No, Y claro, ahí está. eso me queda clarísimo, pero que si hay una cierta responsabilidad compartida en la causa, ¿no? Si bien es cierto, la ventolera que hubo, nadie podía preverla,
pero también de alguna manera las mantenciones, por ejemplo, de las municipalidades, y en este caso volvemos al Chao Cable, también de alguna manera entonces serían responsables las cableras por dar un mayor peso, sobre todo me refiero a los cables que están en desuso, a los que debieron haber retirado y que no retiran, y que se convierten en una maraña de cables que nadie entiende qué, ¿no? Sí, en la práctica lo que ocurre es que, lógicamente, los postes que tenemos soportan una cantidad de peso. Y hay zonas incluso que no cayeron árboles, igual se cayeron los Claro, postes. claro, sí. Sí, Y había fatiga de material entre medio, porque algunos postes que se doblaron, era increíble, son de cemento, se exacto. supone. Mm, Patuco, en Lampa creo que fue, en Patuco, mm, una serie hilera completa en una zona como sí, rural, de sí, media tensión, ni siquiera eran de baja tensión, eran de media tensión, que estaban todos botados, quebrados a la mitad. claro. Y no había caído ningún árbol. El tema es que justamente bueno, entendamos quiénes tienen responsabilidad sobre que acá hay una sobrecarga, estamos de Mm. acuerdo, de cables sobre el tendido eléctrico. Y hay un sobreuso. Pero acá está pasando, desgraciadamente, lo mismo que nos pasa siempre, como por ejemplo el caso del agua. Cuando la empresa del agua cambia las matrices de agua, cuando se Cuando se rompe, rompen, claro, cuando se no rompen. hace la mantención preventiva y por lo tanto, como no hay mantenciones preventivas, se rompe. Ah, bueno, hay que cambiar la matriz y vamos y la cambiamos. Pero después de que dejó la escoba, tenemos calles inundadas, etcétera, etcétera. Acá pasa exactamente lo mismo. Hay una deficiente mantención en todo el sistema eléctrico y lógicamente tampoco tienen una gran obligación porque las multas que hay detrás son bastante bajas. Entonces, Bueno, a eso quería llegar justamente, bueno, a varias cosas. Por una parte, cuéntame, a ver, ¿quién tendría que hacer la normativa de esta específica ley? Por ejemplo, ¿por qué se dice que ahora ingresaron a la Contraloría? Ya estaba, la devolvieron, no la hicieron a tiempo, la Subtel salió más o menos a hablar algo, no fue muy claro tampoco en la respuesta que dio. ¿Quién debió haber hecho esa normativa? Porque hace 5 años que estamos esperándola. sí, esto fue aprobado en 2019. Ujú, En agosto del 2019 bajo el gobierno de Piñera, ujú. presidente Piñera. La verdad es que es el Poder Ejecutivo. Si esto fue entregado al Poder Ejecutivo, o sea, insisto, sea el gobierno del presidente Piñera como sea el gobierno de Boric actualmente, pero el Poder Ejecutivo es el que tiene la potestad de reglamentar esto y así fue establecido en la ley. Recientemente nos encontramos con otra situación más, el tema de los plásticos de un solo uso. Se acaba de aprobar una ley, como no lo reglamentaron dentro de plazo y como ha habido un fuerte lobby detrás y lo han denunciado una serie de instituciones respecto al tema y uno puede por vía de transparencia ver cómo han estado visitando el Congreso periódicamente ciertos grupos, eh, tampoco se reglamentó el tema y a partir de este año partía el tema del plástico de un solo uso y ahora se derivó a 4 o 5 años más Claro. por una ley nueva que modificó. Entonces, hay una responsabilidad del Poder Ejecutivo. No hablo del gobierno de este o del otro, hablo en general del Estado en que está demorándose y desconozco si es intencionalmente o casuística, pero me llama la atención que en reiteradas situaciones donde el Estado debe reglamentar ciertas conductas o ciertos actos que quizás podrían ser considerados como negativos para la actividad privada, se demore tanto la actividad pública en hacerlo. Y ahí tenemos un problema de lo que es la supervigilancia que tienen que ejercer los poderes del Estado. El gran problema que tenemos acá en general en nuestro país, y es algo que yo comparto periódicamente, es que generamos normas, generamos leyes, generamos diversos tipos de situaciones, pero no aumentamos la capacidad de los entes fiscalizadores para poder fiscalizar lo que estamos generando. Claro, Entonces, desgraciadamente hay que llegar a eso porque en realidad todos tratan de salirse de la ley, buscarle el resquicio legal o decir una cosa súper importante lo que dijiste ahí, y es que las empresas en general, cualquiera, de repente prefieren pagar la multa porque es tan poco y seguir entonces
cometiendo el mismo delito, ¿no? De alguna manera. Bueno, cosa que a lo mejor podríamos hablar en otra ocasión sobre el tema de la ley de delitos económicos, que se supone que también debiera entrar ahora ya, creo que en septiembre, ¿no? En vigencia, de tal manera de que esto no debiera volver a ocurrir, ¿no es cierto? De tener que esperar la sanción y que la multa sea muy fuerte para entrar en la ley, el portarse bien, digamos, ¿no? El hacer las cosas como se debe. Sí, la verdad es que el deber ser con el ser es una discusión eterna, no Ujú, solamente desde el punto de vista legal, sino que moral, ujú. religioso, filosófico. Siempre están tramados y acá el tema es que siempre se habla de la responsabilidad social empresarial y otros conceptos que se han acuñado en distintos órganos. Pero en la práctica, las leyes, hay que entender que las leyes per se no van a modificar necesariamente el 100% de las conductas. O sea, no porque vayan a haber más leyes contra el narcotráfico, la delincuencia, el crimen organizado, quiere decir de que no vaya a existir ese fenómeno. Lo mismo pasa en este caso, no porque hayamos legislado con mayores multas o mayores cosas, vaya a extinguirse la existencia de ilícitos, sean civiles, penales o de otro tipo. Ah. Lo que sí va a bajar, yo creo que bajaría. Y hoy en día ocurre lo que tú comentaste, que desgraciadamente a veces hay compañías que están reguladas y se dan cuenta en que entre cumplir con la norma y no cumplirla, sale más barato no cumplirla. Entonces, como sale más barato no cumplirla, se paga la multa y bueno, por ejemplo, hay una obligación de las eléctricas a notificarle a las municipalidades para efectos de o de las empresas de agua para efectos de que procedan a hacer reparaciones, mantenciones, etcétera, en determinados lugares de bienes de uso público. No lo hacen, pero no lo hacen porque saben que es más barato, se va a demorar menos y por lo tanto van a pagar la multa, que será una UTM, una cosa así era, que ir a pedir permiso y sacar el permiso que sale. En Claro. fin, entonces, por eso digo, quizás hay que también mejorar esa regulación para hacerlo más simple muchas veces, muchas cosas, pero por otro lado, insisto, podemos tener las multas, las penas del infierno, pero si no hay una fiscalización, no hay nada que hacer. O sea, acá falta poder de fiscalización del aparato estatal, porque Oye, sí, claro. hoy día, por ejemplo, nos damos cuenta de la situación que pasó con, pongamos el caso más grande que es Enel. Enel dice, reporta que tiene, para poner un ejemplo, 100 personas desconectadas del sistema eléctrico. Pero eso lo sabe por cada sujeto que le llamaba a su call center o a sus sistemas de comunicación. El problema es que hubo un momento de la emergencia en que en él no pudo ser capaz de poder dar respuesta porque los teléfonos no funcionaban, porque el tweet no funcionaba, etcétera. No funcionaba ninguna de las vías y la gente se terminó cansando y no llamaba. Entonces la pregunta es, bueno, ¿era realmente la cifra o no era realmente la cifra? Entonces ahí quedó como en el ambiente de que las cifras que manejaba en él no eran reales. Algunos plantearon que mentía. Yo creo que no conocían quizás la cifra real, no le veo un dolo intencional. Entonces, ¿cómo podemos superar eso? Bueno, mejorando la fiscalización. Si esto es un tema de fiscalización, quizás cambiando los medidores, en fin, a los medidores digitales, pero mejorando la fiscalización. Mientras no se mejoren las fiscalizaciones en Chile, en todos los niveles y en todos los sectores, se van a seguir generando estos casos de situaciones anómalas dentro de los sistemas. Oye, y no sé si es hasta ahora solamente un aviso de de que se le cancelaría la concesión, por ejemplo, específicamente a Enel. Han aparecido además otra serie de anomalías que esta misma empresa habría hecho en otros países, ¿no? Pero esto, ¿cómo sigue ahora? Supongamos que ya sacamos a Enel. ¿Y qué hacemos? El Estado no es capaz de hacer una empresa, de hacerla nacional, digamos. A ver, no nos olvidemos que en general todos estos sistemas eh, fueron en algún momento estatales, el agua, la luz, etcétera. Más adelante fueron privatizados y se mantuvo la privatización, etcétera.
Yo no digo per se que el sistema privado o el sistema público sean malos per se. Yo creo que ese es un error demonizar al sistema privado, demonizar al sistema público. Per se no son malos. La implementación muchas veces es mala. O lo que digo, la fiscalización es mala. Y por lo tanto ahí tenemos un problema. Pero en este caso lo que ocurriría es que hay un proceso, hay un procedimiento de caducidad que está establecido en la ley y además en la ley de concesión eléctrica y además en el reglamento de la concesión. Y es lo que ha estado haciendo por lo que veo el gobierno, en esto de darle los plazos determinados. Y por lo tanto ahora corresponde ver si cumplió con el último plazo y seguir adelante con los procedimientos administrativos de eso. Mientras tanto, en él sigue obligada a mantener, y aunque hay una nueva licitación y hay una nueva compañía, no es que la compañía en él se vaya de la noche a la mañana y nos deje desamparados durante 2 años hasta que llegue la nueva compañía. En él tiene sendas de boletas de garantía en el Estado para el fiel cumplimiento de sus obligaciones y por lo tanto tiene que cumplirlas para poder recuperar las boletas de garantía. Y eso tiene que ser hasta el último día de la licitación y si es que llega una nueva y se vuelve a licitar, se irá al otro día y la otra empresa continuará, etcétera. Lo que no se ha hecho en Santiago, en el caso de Enel, es que no se ha licitado esto. Esto ha cambiado la empresa Enel. Antiguamente era Chilectra, posteriormente fue Enel, en fin. Ha cambiado de manos, pero no es que haya cambiado la empresa, la que está a cargo de la licitación. Sería un proceso no menor. Habría que ver qué ha pasado en el extranjero, como el caso de Sao Paulo, que es un caso reciente, relativamente reciente, y ver si existen también antes de proceder, yo creo, antes de hacer una nueva licitación o cerrar la licitación actual, caducarla, ver si existen interesados también. Claro, O eso es otro, volver sí. a, o decirle a él, ¿sabe qué? Volvamos a relicitar, pero con nuevas normas. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención una norma que ha ocurrido en algunos países de Europa, en que las licitaciones lo que hacen es que les obligan a la compañía eléctrica a que empiece a cablear todo por debajo, subterráneamente, una cantidad por año. Un 1%, un 2%, no, depende de la licitación, 5, 10, no sé. Cosa que sea viable tanto para la compañía y para los clientes, porque al final todo esto lo paga el cliente. Entonces, una cosa por otra, no puedes tirar todo de la noche a la mañana porque claramente no va a ser posible y también va a tener un alto costo para el cliente que no vamos a poder solventar. Pero, por otro lado, habría que establecer algún tipo de normativa para obligar a la empresa a hacerlo periódicamente y para que vayamos avanzando en un futuro mediano o a largo plazo en soterrar todo el sistema eléctrico. Sí, pues esa es la idea justamente que era con lo que yo más o menos quería como ir terminando. ¿Por qué no se hacen estos nuevos tendidos, por ejemplo, bajo tierra, en un cierto porcentaje, como dices tú? Porque tengo entendido que es tan caro, porque eso se lo van a pasar al cliente final, a cada uno de nosotros que paga la boleta a fin de mes, ¿no es cierto? Y tengo entendido que el costo es altísimo, en el El sentido costo. de que, por ejemplo, si hoy día nos estamos quejando porque la luz sube, no sé, en un 10%, pongámosle como promedio, esto otro subiría un 100%. O sea, casi sería impagable, ¿no? Por cualquier, quizás a lo mejor, Exacto. no Y no sé. solamente eso, sino que además, por ejemplo, uno podría decir, bueno, las construcciones nuevas que obliguen esto. Mm, Bueno, pero es que esa construcción nueva, imagínate que el costo aproximado entre metro lineal de cableado, soterración del sistema eléctrico, es de ujú, 3 a 5 millones de pesos metro lineal. claro, Si yo obligara a las constructoras a hacerlo, lo que va a hacer la constructora es traspasar ese precio claro, al comprador de la propiedad nueva, claro. subdividirlo entre las 100 casas que lo hizo y subdividir el valor total de toda la ejecución del proyecto, etcétera. La casa va a aumentar mucho valor. Claro. Y van a terminar, si hoy día estamos complicados en vender casas, que hay un problema grande en términos inmobiliarios por la alza de las tasas, la gente no está teniendo acceso a los créditos, etcétera. Imagínate si la casa sube más de valor. Entonces, hay muchos temas en Claro, conflicto. No es llegar y de la noche a la mañana, claro. es como lo mismo que el sueldo mínimo, cuando se plantea, subamos el sueldo mínimo a 1 millón de pesos. A mí me encantaría que todo el mundo ganara mucho dinero, pero también tiene un efecto grande en la inflación. Entonces, lo mismo pasaría acá. Si nosotros le cargamos el 100% todo al cliente, bueno, ¿y quién va a poder pagar la luz? Si ese es el problema. Exactamente. Más bien la tendríamos apagada. Muchas La gracias, tendríamos. Gonzalo, por haber estado hoy día con nosotros.
Te pasaste. Muchas gracias a ti. No, Saludos. gracias a ti. Le damos las gracias a Gonzalo Troncoso Iturriaga, abogado, que conversamos un poquito sobre el tema de la ley Chao Cable y ahí nos anduvimos paseando por otras leyes también, pero supimos de por qué la normativa, de qué se trata, quién es el culpable, que hace 5 años ahí está muriendo, está en algún cajón de alguien. No hablamos de la permisología, Gonzalo, en algún momento la pasamos hacia llevar, pero deberíamos conversar en otra ocasión. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro. No, gracias a ti. Saludos a todos.